voy a hacer una mención muy rápida a una mujer llamada Elena Plotnica, que seguramente ustedes no han oído hablar. No sé si es Plotnica o Potnica, porque esa L luego se pronuncia como U y el polaco es muy difícil. Mi apellido originalmente tiene una sola vocal y un montón de consonantes, y lo mismo pasa con todo el polaco. Es verdaderamente aterrador. Pero como quiera que se pronuncie, y perdonarán que voy a masacrar además más palabras en polaco, quiero recordar solo a esta mujer porque se está creando actualmente un museo de la memoria de los residentes de la región de Oświęcim. Oświęcim, que es una región de Polonia, es lo que los alemanes llamaron Auschwitz o Auschwitz, y que es donde se instaló el complejo de campos de concentración, amplísimo complejo de campos de concentración de Auschwitz, incluido Auschwitz II-Birkenau, que fue el campo de exterminio, separando campos de concentración de campos de exterminio. El objetivo de este museo es recordar a los residentes de Oświęcim y del área circundante que ayudaron a los prisioneros de Auschwitz. Los historiadores del Museo de Auschwitz, al que yo sigo y que constantemente retuiteo los nombres de las personas que fueron asesinadas en Twitter, cada 2 horas ponen el nombre de una persona. Los 6 millones de personas requerirán varias decenas o cientos de años para poderlos mencionar a todos. Los historiadores del Museo de Auschwitz han identificado aproximadamente 1.200 apellidos de personas involucradas en estas actividades. Y una de ellas, esta mujer, Elena Plotnica. Mira, la mayoría de los franceses no estuvieron en la resistencia. Por lo tanto, hay que celebrar a los héroes de la resistencia francesa. La mayoría de los holandeses o de los neerlandeses no estuvieron en la resistencia. Por lo tanto, a mí me enorgullece mucho haber conocido a un hombre que trabajó en la resistencia como experto en explosivos. Decía que su trabajo era volar alemanes. Otro es lo mismo que hacían los aviones, pero él lo hacía con mayor eficacia. Y esta mujer, como muchas otras, se dedicó a ayudar a los presos porque sabía que lo que estaba pasando en Auschwitz no debía pasar. Y no me refiero al Holocausto. Me refiero a la forma en que se tenía a los prisioneros en los campos de concentración, porque eran campos de trabajo, se les utilizaba como trabajo esclavo hasta que caían muertos, desfallecidos, agotados, gente que no tenía relación con el mundo exterior, gente que no tenía alimentos adecuados, que no tenía a veces ni agua. Elena Plotnica nació en 1902 y vivió la mayor parte de su vida en Przecieszkin, en la comuna de Bresze. Estoy masacrando el polaco, por favor, perdónenme. Después de que los alemanes establecieron el campo de concentración de Auschwitz, cuando era solo campo de concentración, se unió al movimiento de resistencia en el campo. Proporcionaba a los prisioneros alimentos, medicina y correspondencia. Implicó a sus hijas en el trabajo de ayuda a los presos del campo de concentración. No olvidemos que hasta 1942 no se establece el campo de exterminio. En la primavera de 1943 fue arrestada por los alemanes. El 20 de octubre fue registrada como prisionera de Auschwitz con el número 65.492. Y entonces empezó a trabajar desde dentro del campo de Auschwitz como contacto entre el campo y la resistencia polaca fuera del campo, donde de allí el capitán Pilecki, que es uno de los 4 guardianes de este canal. Participó en acciones de transferencias ilegales de alimentos al campamento. Decíamos, el 20 de octubre fue transferida a Birkenau. Había sido arrestada en mayo 19 de 1943. 6 meses después, menos, el 17 de marzo de 1944,
murió debido a los malos tratos y al tifus. Fue, se dice, golpeada y torturada cuando se descubrieron sus actividades brutalmente durante semanas para que diera los nombres de las personas involucradas en la resistencia. Nunca dijo una sola palabra. Hay grandes héroes, hay héroes pequeños. Yo me quedo con los héroes pequeños. Porque no pueden que no ganen batallas, pero dejan historia. Miren, cuando se hizo el juicio de los médicos, y algún día vamos a hablar más ampliamente del juicio de los médicos en Nuremberg, médicos que habían sido gente muy seria y reconocida mundialmente, que habían estado en las organizaciones de salud mundiales y en universidades por todo el mundo, trabajaron haciendo experimentos brutales con los presos de los campos de exterminio y los campos de concentración. Recuerdo uno en concreto que le inoculaba malaria a los presos y luego les trataba de dar tratamientos enloquecidos, tratamientos que no tenían nada que ver con la ciencia, tratamientos que se le ocurrían a ver si funcionaban, ¿no? Y después del juicio de los médicos, él fue condenado a muerte en el juicio de los médicos, como muchos otros médicos, y ahorcado, que es la muerte indigna que se le reservaba a los nazis. Después de los médicos, del juicio de los médicos, surgió la ética médica, sobre todo la ética de investigación, que exige que no se puedan hacer investigaciones o experimentos con ninguna persona que no haya dado su consentimiento. A usted le van a contar también que esto lo desarrolló la filosofía y la ética. Ya estábamos estudiando la ética y descubrimos, no hay que hacer experimentos sin su consentimiento. No fue así. Fue ver la realidad del comportamiento brutal de bestias la que hizo que la sociedad directamente determinara que eso era incorrecto. No necesitó un tratado filosófico, como no se necesita un tratado filosófico para honrar a personas comunes y corrientes, señoras simpáticas que andaban por ahí por la calle en su pequeño pueblo en Polonia, de donde no iban a salir probablemente en toda su vida. Y recordar que así también son nuestros héroes.